Buen día. Hoy les vamos a mostrar el funcionamiento de la herramienta que se diseñó en Excel para la interpretación de los riesgos psicosociales que marca la norma 035. Primero vamos a abrir la hoja de Excel. Vamos a habilitar el contenido. Aquí nos marca el anuncio del periodo de prueba. Y entramos con el usuario que nos sea designado, la contraseña de igual forma. Damos clic en ingresar, nos va a dar nuestro anuncio de que accedimos correctamente a nuestra versión de prueba y tenemos ya el menú. En este menú vamos a ver las diferentes opciones de navegación que vamos a tener para dirigirnos a través de la herramienta. Tenemos la parte de las instrucciones, donde van a poder encontrar toda la guía para poder usar adecuadamente esta herramienta de Excel. Desde el uso de cada uno de los botones, para qué funciona cada uno de ellos, y las instrucciones para ir llenando cada uno de los formatos, la hoja de captura con los datos de los trabajadores, ya sea para la guía de referencia 1 o para las guías de referencia 2 y 3. También pues las instrucciones para el uso de la base de datos de los trabajadores. Entonces con esto vemos toda la parte de las instrucciones. Podemos regresar al menú desde aquí o comenzar a navegar a través de las diferentes opciones que tiene la herramienta. Regresamos al menú, tenemos la opción de la tabla de riesgos. Aquí básicamente nos va a dar la interpretación de todos los riesgos que marca la norma 035. Regresamos y ahora sí podemos ver un poco el funcionamiento en la parte de la captura. Hay que ver que estemos capturando conforme a la guía de referencia que vamos a llenar. En este caso, la guía de referencia número 1. Comenzamos con el nombre del trabajador. Vamos a ponerle trabajador de ejemplo. Fecha de aplicación. Vamos a poner la fecha. Sexo. Aquí hay que darle clic a la pestañita para que se desplieguen las opciones, ya que aquí viene las opciones ya predefinidas conforme lo marca la guía de referencia de la norma 035. Vamos a ponerle, no sé, 25 años de edad. Esta persona a nivel de estudios tiene secundaria. El estatus de su nivel de estudios está terminada. Su estado civil, vamos a ponerle que es soltero. El puesto de esta persona es operario general. El área en donde se encuentra laborando es producción dentro de la empresa. El tipo de puesto, desplegamos las opciones. Es operativo en este caso. Ustedes van a seleccionar a qué tipo de puesto corresponde el trabajador que están capturándole los datos en este formato. El tipo de contrato de esta persona, ya sea por proyecto, temporal, indeterminado o por honorarios. En este caso vamos a suponer que la persona ya es de planta, tiene un tipo de contrato por tiempo indeterminado. El tipo de personal es sindicalizado, de confianza o ninguno. Vamos a poner que pues tenemos un sindicato en la empresa, así que le ponemos que es sindicalizado. Su tipo de jornada, aquí podemos ver las opciones que nos despliega, diurna, nocturna y mixta. Vamos a ver que esta persona solamente trabaja en horario diurno y aquí donde dice rotar turnos va a depender si los rota o si no los rota. No rota. Experiencia laboral en total, o sea, esta persona cuántos años de experiencia laboral tiene o cuántos meses. Vamos a ver que esta persona tiene 7 años de experiencia. ¿Y cuánta experiencia tiene en el puesto? O sea, este puesto que está desempeñando con nosotros actualmente, ¿cuánto tiempo lleva? Vamos a suponer, lleva 2 años. Le ponemos sus 2 años de experiencia como operario general con nosotros. Ya que tenemos los datos completos, vamos a dar clic en guardar registro, esperamos y nos va a salir un mensaje que dice registro agregado. Le damos OK y en automático se borran los datos de captura. ¿Para qué? Para que podamos capturar el registro siguiente. O podemos dirigirnos ya a la base de datos y aquí ya vamos a ver
que se capturó el trabajador con la información de la hoja anterior. Antes de ver si requiere atención, que lo vamos a poder teclear de manera manual, vamos a llenar otro ejemplo para que vean cómo se va acomodando cada uno de los registros en esta hoja. Entonces desde aquí, desde la base de datos, nos podemos regresar con el botón captura de datos para guía de referencia 1 y nuevamente vamos a poner trabajador ejemplo 2, fecha de aplicación 05/08/2020, vamos a ponerle el género, edad 23 años, nivel de estudios preparatoria, terminada, estado civil, vamos a poner que es soltero, puesto que desempeña, vamos a poner que es coordinadora, está en el área también de producción, y a lo mejor aquí me doy cuenta de un error, es que estoy capturando los datos equivocados. Entonces, para no ir borrando de uno por uno, puedo darle en el botón de limpiar campos y en automático me va a borrar toda la información sin pasarla a la base de datos. Para eso sirve el botón de limpiar campos, va a limpiar totalmente los espacios de captura en caso de que ocupe borrarlos todos. Si nada más ocupo borrar un solo dato, puedo usar la opción normal, ya la tengo aquí capturada, y borrar. Se va a borrar de manera inmediata si solamente ocupo borrar una casilla. Entonces vamos a poner ejemplo trabajador 2, fecha de aplicación, 23, nivel de estudios preparatoria, terminada, estado civil soltero, puesto es coordinadora, área, producción, tipo de puesto, le vamos a poner técnico, tipo de contrato es indeterminado, tipo de personal, vamos a ver que es de confianza, el tipo de jornada, esta persona puede trabajar jornada mixta, esta persona sí rota turnos, tiene una experiencia laboral de 5 años y tiene una experiencia de 4 años en el puesto. Entonces vamos a dar otra vez guardar registro, esperamos a que salga el mensaje, nos dirigimos a la base de datos y podemos ver que el segundo ejemplo se va a posicionar en la parte superior. Hay que tener cuidado aquí, en el caso de que queramos el consecutivo. Si nosotros tenemos un consecutivo marcado en nuestros cuestionarios, hay que revisar muy bien la captura porque probablemente el consecutivo va a cambiar. Conforme vayamos capturando nuestros registros, estos se van a ir posicionando hacia abajo, es decir, el primer registro que pongamos va a quedar en el último lugar conforme vayamos agregando nuevos registros. Aquí podemos ver que tenemos toda la misma información. Ahora queremos saber si este personal requiere de atención. Ahora sí, vamos al llenado de la guía de referencia. Aquí tenemos la guía de referencia conforme la norma 035, el cuestionario. Y aquí tenemos, vamos a suponer que esta es la primera encuesta que llenamos, la que corresponde a el número 2, el primer registro que capturamos, y vamos a marcar una X, dependiendo de la pregunta. Aquí nos dice, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Vamos a poner que el trabajador nos dice, sí, sí lo he sufrido. Entonces, vamos a continuar llenando las preguntas. ¿Recuerdos persistentes? No, pues que sí. En el momento en que ya se llena o se cumple un criterio para que el trabajador requiera atención clínica, en automático va a cambiar la parte final de este cuestionario. Si yo lo borro, va a volver a decirme que no requiere atención clínica. Vamos a suponer que esta persona no tiene nada sobre recuerdos. Nos brincamos a la siguiente. Donde se cumple el criterio por las respuestas, va a cambiar de manera automática.
Vamos a suponer que aquí tampoco hay nada persistente y en la última sección también. En el momento en que se cumple el criterio va a cambiar en automático. Vamos a suponer que aquí ya la persona contesta de esta manera. Aquí ya tenemos que el trabajador requiere atención clínica. Entonces nos vamos ahora sí a la base de datos. Quedamos que era el ejemplo del primer trabajador que llenamos y en la casilla de requiere atención le vamos a marcar que sí. Y así es como vamos a ir llenando nuestros formatos. En el caso de que por los resultados del cuestionario no requiera atención, vamos a poner el ejemplo aquí, le ponemos que no. Esto se va a introducir de manera manual. Cada uno de ustedes va a poder teclear las opciones que viene en la parte de requerir atención. Ahora, no es obligatorio utilizar la hoja de captura. Si para ustedes también es más cómodo, pueden ir directamente a la base de datos y pueden llenar la información sin ningún problema. Aquí se comió un 2, lo borramos para corregirlo. Ustedes pueden poner, por ejemplo, 3, masculino, femenino. Las opciones también se van a desplegar en este formato. Así que ustedes pueden capturar de la manera que se les haya hecho más fácil. Si van a utilizar la hoja de captura, es importante recordar nada más que se puede llegar a perder el consecutivo que hayan marcado en sus cuestionarios. En dado caso de que lo quieran usar esta hoja y capturar el consecutivo, pues solamente sería empezar del último cuestionario hasta el primero para que queden en orden. Si lo necesitan acomodar en orden o en el número que ustedes hayan asignado, pueden hacerlo de manera libre. Es decir, yo ocupo llenar el número 12, pueden empezar desde aquí sin ningún problema. No les va a impedir llenar ninguna de las secciones. ¿Ok? Entonces ustedes pueden usar la hoja directa de la base de datos o pueden utilizar la hoja de captura sin ningún problema. Muy bien, entonces regresamos al menú de inicio y ahora sí, podemos dirigirnos a la captura de datos para la guía de referencia 2 y 3. Entramos a la parte de captura de datos para la guía de referencia 2 y 3 y vamos a encontrar los mismos espacios que la guía de referencia 1, a excepción del nombre del trabajador. Entonces aquí vamos a llenar nuevamente nuestros datos, igual que en la hoja anterior. Desplegamos las opciones. Aquí hay que recordar que para ambas guías de referencia, tanto para la 2 como para la 3, podemos usar la misma captura de datos. Lo que va a cambiar va a ser la base de datos. Es decir, en la base de datos vamos a estar registrando los resultados conforme a la hoja de resultados de cada una de estas guías. Ahorita como quiera, más adelante lo vamos a ver. Vamos a poner ejemplo, operador, área, producción, tipo de puesto, tipo de contrato. Llenamos exactamente como en la anterior, toda la información de nuestro trabajador. Rotaturno, sí, vamos a ponerle que sí. Experiencia laboral, 3 años. Experiencia en puesto, 1 año. Y ahora sí. Aquí pues ya podemos guardar el registro normalmente. Esperamos a que aparezca el mensaje. Y aquí pues ya tenemos dos opciones. Ir a llenar la guía de referencia 2 o llenar la guía de referencia 3. Primeramente vamos a la base de datos. En la base de datos ya grabamos la información de nuestro trabajador y aquí va a cambiar. Aquí en la anterior hoja, en la anterior base de datos, era nada más si sí requería atención o no la requería. Aquí nosotros vamos a obtener un puntaje de cada cuestionario de los trabajadores y nos va a dar el nivel de riesgo que tiene ese trabajador. El resultado lo vamos a obtener de manera general para toda la empresa, pero si queremos saber
el nivel de riesgo por cada trabajador, o si queremos usar la información de los puestos, del estado civil, de las edades y demás filtros que podemos tener aquí, nos va a ayudar también para eso. Entonces ese puntaje nos va a ayudar a tener una mayor cantidad de datos para las investigaciones pertinentes que quisieran realizar ustedes en su centro de trabajo. Entonces vamos a empezar con la guía de referencia 2, nos vamos al llenado. Nuevamente vamos a ver el cuestionario tal cual lo marca la norma. Entonces lo que vamos a hacer es llenar cada una de las preguntas con la respuesta que más coincida del trabajador. Aquí es importante que si la llegamos a aplicar en papel, pues cada cuestionario lo vamos a estar vaciando en esta hoja. Hay dos maneras de llenar el cuestionario. En papel yo voy marcando las opciones del trabajador, las voy marcando con una X, o tengo la opción del vaciado de la guía de referencia 2. Aquí yo tengo que colocar la respuesta en el valor numérico que le corresponde conforme a la norma. Si ustedes lo saben, lo pueden hacer de esta manera. De lo contrario, pues la mejor opción va a ser llenar la guía de referencia con las mismas respuestas del trabajador. Vamos a terminar de llenarla. Vamos a poner con X, con una X a cada una de las respuestas. Recordemos que este es un cuestionario con 46 ítems. Es la guía de referencia número 2, que solamente aplica para centros de trabajo de 16 a 50 personas. A partir de estos ítems, el trabajador va a tener la opción de contestar sí o no. En el caso de que conteste que no, ya no es necesario contestar las siguientes preguntas. Vamos a suponer que aquí sí se van a contestar. Entonces contestamos. En este otro apartado exactamente lo mismo. Vamos a poner que sí cumple con este criterio y las tiene que contestar. Si nos equivocamos en el llenado, digamos, completo de la guía, podemos usar nuevamente el botón de limpiar campos y se van a borrar todas las respuestas. En el caso que nos hayamos equivocado solo en una, la borramos normalmente con el botón y ponemos la X en la respuesta correcta. Ya que tenemos todo lleno, damos clic en guardar registro, esperamos, nos sale nuestro mensaje de respuestas guardadas y ahora sí, podemos dirigirnos al vaciado guía de referencia 2. Aquí ya van a ver ustedes en el primer recuadro, en la primera aplicación, todas las respuestas, pero en valor numérico. Ya la herramienta está programada con el valor que corresponde a cada respuesta y nos va a dar un total, es decir, el puntaje que nos pedía la base de datos. Aquí ya tenemos un 97. Ahora sí, nos podemos ir a la base de datos de las guías de referencia 2 y 3, conforme la que nos haya tocado aplicar, según el número de trabajadores, y lo vamos a colocar aquí. Entonces, ya tenemos 97. Vamos a ponerle 97. Y aquí va a cambiar el nivel de riesgo. En el momento en que yo le coloque el 97, me va a cambiar a riesgo muy alto. Ya la herramienta también está configurada conforme a los números correspondientes a los niveles de riesgo. Entonces, cuando ya coloquemos nuestro número obtenido, en automático nos va a dar el nivel de riesgo al que corresponde. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con estos números? ¿Cómo los vamos a entender? Nos vamos al botón Resultados, guía de referencia número 2, y aquí ya tenemos un resumen. La guía de referencia 2 tiene sus categorías y tiene sus dominios. Entonces, cada categoría va a aparecer con su riesgo y con el puntaje obtenido. En el dominio, cada dominio va a aparecer con su nivel de riesgo y con el puntaje obtenido. Y al final nos aparece el total del cuestionario. Cuánto nivel de riesgo se alcanzó
en toda la aplicación del cuestionario. Esta parte es muy importante. Solamente nos va a aparecer la interpretación general del total de los cuestionarios aplicados, es decir, el nivel de riesgo de mi centro de trabajo. Si yo quiero interpretar por separado las categorías o el dominio, para eso me voy a ir a las tablas del nivel de riesgo. Aquí si algún criterio, alguna categoría o algún dominio me salió con un nivel de riesgo diferente, aquí voy a ver qué acciones debo de tomar para ese criterio específicamente. Me regreso a los resultados y ahora sí la parte de trabajadores encuestados. Aquí solamente tengo uno. ¿Qué tengo que hacer a la hora de capturar el segundo cuestionario? Tengo que modificar esta celda. Si ya apliqué 2 cuestionarios, ya tengo aquí mis siguientes números. Tengo que actualizar a 2 cuestionarios aplicados. ¿Para qué? Para que me vaya haciendo el promedio. La herramienta me va a hacer el promedio. Cada espacio, cada renglón me va a mantener las calificaciones independientes de cada trabajador, pero a la hora de cambiar aquí el número de cuestionarios aplicados, van a cambiar mis resultados. ¿Por qué bajaron los niveles de riesgo? Porque la herramienta ahora está promediando esos resultados entre 2. Como no tengo 2 cuestionarios registrados, la fórmula pues me va a dividir nada más los datos que tiene. Entonces es importante que cuando yo ya haya llenado mis 2 cuestionarios, lo cambie a 2 para obtener el valor correcto en los resultados. Cuando conteste 3, tengo que poner 3 cuestionarios aplicados y así conforme la cantidad de cuestionarios que yo vaya contestando. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver la guía de referencia número 3. Para la guía de referencia número 3 vamos a usar el mismo botón de captura de los datos. Donde capturamos para la guía de referencia 2, también vamos a capturar para la guía de referencia 3. Y también se va a utilizar la misma base de datos. Ahorita pues ya borré la información que habíamos capturado anteriormente. ¿Por qué usamos la misma hoja para la guía de referencia 2 o 3? Porque el contestado, el llenado de estos cuestionarios va a depender de la cantidad de trabajadores que tenemos. Entonces, si solamente tengo entre 16 y 50 trabajadores, no tengo por qué aplicar la guía de referencia número 3. Por ende, voy a utilizar todo el formato y voy a usar esta columna para los puntajes y los riesgos. Si yo tengo más de 50 trabajadores, entonces voy a usar la misma herramienta de captura, el mismo botón de la base de datos, pero voy a llenar en el apartado lila, donde dice 50 o más. ¿Por qué? Porque aquí cambian los niveles de riesgo de acuerdo a los puntajes. Entonces, pues bueno, aclarado el por qué usamos la misma herramienta, el mismo botón para la captura de ambas guías. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo. Nuevamente vamos a llenar con datos al azar de una persona. Vamos a poner todos los datos de esta persona. Vamos a ponerla. Vamos a llenar todos los datos normal que ya hemos llenado para las anteriores guías. En caso de que se me llegue a pasar un dato, vamos a suponer que se nos olvidó esto, y yo ya le di guardar registro, no va a pasar nada, no me va a negar la captura. ¿Qué puedo hacer yo? Ir a la base de datos y llenar de forma manual los datos que me faltaron. O sea, no hay ningún problema. Si de repente se les pasa un dato en blanco o no se capturó, pueden hacerlo de manera manual aquí directo. Entonces, vamos a ver el puntaje del ejemplo anterior en la guía de referencia 2
fue de 97 puntos. El riesgo es muy alto. ¿Qué pasaría si esta persona obtuviera 97 puntos en la guía de referencia 3 y yo lo pongo en esta columna de 16 a 50, que corresponde a la guía de referencia 2? Vamos a tener un nivel de riesgo equivocado. Si pongo 97 en la columna de 50 o más, el riesgo es medio. ¿Por qué? Porque los puntajes para asignar el nivel de riesgo van a cambiar entre una guía y otra. La guía de referencia 3 tiene más ítems que la guía de referencia 2. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado en dónde estoy capturando los datos conforme a la guía de referencia que aplique. Si apliqué la guía de referencia 2, no tengo nada que estar haciendo aquí en este espacio, no lo tomo en cuenta, solamente el azulito. Si apliqué la guía de referencia número 3, no tengo nada que estar haciendo en este espacio, todo lo voy a contestar de este lado. ¿Ok? Entonces, como ahorita estamos en la guía de referencia 3, vamos a tocar solamente la columna de color lila. Ahora nos vamos al llenado de la guía de referencia 3. Aquí hay otra particularidad. En la guía de referencia 2 es importante que la apliquemos a todos los trabajadores. Como el tope son 50, lo más que vamos a aplicar son 50 cuestionarios, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos en el centro de trabajo. En la guía de referencia 3 se nos da una fórmula para determinar el número de cuestionarios que debamos de aplicar conforme al número de trabajadores que tenemos. Aquí es donde vamos a poder sacar esa cantidad. Si yo tengo 100 trabajadores, voy a aplicar 80. Ese es el ejemplo que me da la norma 035. Si yo tengo 120 trabajadores, voy a aplicar 92 cuestionarios. Si tengo 130, 97. Así voy a estar calculando yo cuántos cuestionarios voy a aplicar. Aquí tengo que aplicar 80. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este primero. Si se fijan, tiene más ítems. Este tiene una cantidad de 72 ítems en total. ¿Por qué? Porque también evalúa el entorno organizacional. Además de los factores de riesgo psicosocial, evalúa el entorno organizacional. Por eso cuenta con una categoría y dominios adicionales y con un puntaje diferente para la asignación de niveles de riesgo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a contestar de manera aleatoria. Ustedes ya saben que si sus trabajadores llenaron la encuesta en papel, hay que vaciar las mismas respuestas, o si les van a pedir que llenen la hoja en Excel, pues en su computadora el trabajador va a ir leyendo cada una de las preguntas de los enunciados y va a marcar la respuesta que más se adecue a lo que está viviendo en su entorno laboral. Ya una vez que vamos acercándonos a la parte final del cuestionario, recordemos que es importante dar clic en guardar el registro. De lo contrario, no se va a poder calificar. Aquí volvemos a encontrar unas secciones que dependen de si son criterios acorde al puesto del trabajador. Puede contestar sí o no. En caso de que conteste que no, no hay que avanzar en el cuestionario. Vamos a suponer que sí aplica, entonces lo contesta. La siguiente parte igual, vamos a suponer que sí aplica y lo contestamos. Ya que tenemos todos los ítems contestados, vamos a guardar el registro. Esperamos, nos da el mensaje y ahora sí. Nos vamos a vaciado guía de referencia número 3. Y nuevamente, así como el ejemplo de la guía de referencia 2, aquí ya me va a pasar los valores numéricos correspondientes al valor de la respuesta que di en cada ítem. Y me da el total. El total fueron 147. Ya que tengo ese número, me voy a la base de datos y coloco 147. Aquí también tengo un riesgo muy alto. Pero, ¿qué pasa si me equivoco con la guía de referencia 2 y le pongo el 97 aquí? Me va a dar un riesgo medio. Voy a tener datos equivocados. Entonces,
como apliqué la guía de referencia 3, voy a usar la columna color lila. Ahora, nuevamente, vamos a la guía de referencia 3 para ver la interpretación de los resultados. Me voy a este icono y voy a tener otra vez la pantalla de resumen de la guía de referencia 3 en este caso. Aquí me va a decir por categoría el nivel de riesgo con el puntaje que obtuvo. También me va a aparecer el dominio de cada categoría y con su nivel de riesgo correspondiente junto con el puntaje. Nuevamente este resumen me va a dar la interpretación del total de las aplicaciones, o sea, del total del centro de trabajo. Si yo quiero revisar la interpretación individual de cada categoría o de cada dominio, tengo que dirigirme a la tabla de los niveles de riesgo para ver en qué consiste las acciones de cada dominio. Muy bien, otra vez tenemos la parte de trabajadores encuestados. Conforme yo responda o capture los cuestionarios, voy a tener que ir actualizando este dato. Porque si yo lo actualizo sin capturar cuestionarios, me va a dar los resultados equivocados. ¿Esto para qué me sirve? Para ir viendo cómo voy en mis resultados. Conforme yo aplique los cuestionarios, se van actualizando mis resultados. Hasta que tenga ya todas las aplicaciones vaciadas, ahora sí ya puedo tener el resultado final. Ya que tenga yo todas mis aplicaciones, ya que tenga todo mi resultado, ahora sí voy a poder imprimir esta hoja. Vamos a suponer que esto corresponde a todas mis aplicaciones. Yo lo que voy a hacer es darle clic en generar archivo. Y lo que me va a hacer es darme un PDF con esa página para poderla imprimir, para poderla compartir de manera digital. Entonces al darle generar archivo me va a crear en la carpeta donde yo tenga el Excel de la herramienta, ahí me va a crear el archivo de PDF que se va a llamar resumen-gr3i. En caso, vamos a regresar a que a mí me toque aplicar la guía de referencia 2, me voy a resultados, guía de referencia 2, y también tengo la opción de generar el archivo. Este archivo va a guardarse en la misma carpeta donde yo tenga el Excel, pero con el nombre resumen-gr2i. Así es como voy a diferenciar yo los archivos que me va a generar esta herramienta en PDF. Muy bien. Ya algo importante es que en caso de que yo no alcance a vaciar todos mis cuestionarios, o sea, yo me voy a ir a mi base de datos de acontecimientos traumáticos y vamos a suponer que tengo 10 cuestionarios. Si yo nada más capturé 5 y necesito capturar al día de mañana los 5 restantes, es importante que me regrese al menú y le dé guardar archivo. Una vez que le dé clic a guardar archivo, se va a quedar grabado todos los cambios que yo realicé en el documento. Si yo me salgo de la aplicación, si yo estoy aquí en los resultados viendo, me voy al vaciado y ya tengo 15 aplicaciones y digo, bueno, mañana le sigo y le doy cerrar, no me va a guardar los cambios que yo realicé. Entonces es importante que yo me regrese al menú cada vez que me vaya a salir de la aplicación, regresarme al menú y darle clic en guardar archivo. O cada vez que haga una captura de cuestionarios, guardar el archivo para asegurarme que mis avances se están quedando grabados. Muy bien, con esto terminamos esta explicación sobre el uso de esta herramienta que esperamos pues sea de utilidad para que les facilite o agilice el proceso de la interpretación de los cuestionarios que apliquen en su centro de trabajo.